Cristianos nuevos llegaron a vivir al barrio y hubo que abrir nuevas calles. Y siempre que hay una calle nueva, y lo veremos muy bien, es porque haya habido judíos, barrios cerrados, que como veremos, está encerrado en sí mismo. Ya veis que es un barrio que mira hacia la calle y la Replaceta, no tenía tan apenas comunicación con el resto, y bueno, hubo una serie de cambios. Ella judíos a enfardelar, que mandan los reyes que paséis la mar. El que haya una sinagoga significa que ya tiene que haber un número mínimo de familias, que legalmente es 10, por lo tanto ya estamos hablando de que en el siglo XV, más o menos 1450, ¿de acuerdo? O sea, la cuenta de los años que han pasado, en 1450, entre esta calle y el entorno de la Replaceta y Callizos, pues hubo bastantes familias, vecinos de Aguarón, aragoneses, viviendo, comerciando, pagando los impuestos, etcétera, ¿de acuerdo? Y dedicándose pues a rezar los sábados, el sábado, en vez de los domingos, como hacían sus vecinos cristianos, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sea poco, ya es suficiente, porque calles sinagogas. En Luesia la única. Exacto, en Luesia, que está en las Altas Cinco Villas, y en Aguarón. Y sinagogas hay muchas, pero en cambio los nombres se han perdido. El nombre Callizos también está muy vinculado a las juderías, como os explicaré cuando estemos allí, porque los barrios, los judíos tenían una forma de vivir muy curiosa, que era una calle estrecha principal y luego callizos que salían al exterior. Y tenemos claro que había dos callizos, uno todavía se conserva, desde la calle Mayor se accedía a través de una calle privada, es decir, cerrada, se accedía a diferentes viviendas. ¿Cómo sería el aspecto interior de una sinagoga? Es un edificio bastante grande, en principio, que el único mueble importante está situado en el centro del edificio, ¿vale? A diferencia de las iglesias, las sinagogas lo importante es que es un espacio diáfano, donde haya luz, y en el centro se sitúa una especie como de púlpito de madera, de una torre de madera, en lo alto de la cual el lector, dijéramos, entre comillas el sacerdote, pero no es el sacerdote, procede a leer la Biblia, ¿de acuerdo? Para ellos lo más importante es la lectura. Os había traído unas fichas con las miniaturas de los judíos, ¿de acuerdo? Es decir, los judíos se autorrepresentaban, ¿de acuerdo? Y así veréis un poco el aspecto que tenían nuestros antepasados. Y todas son miniaturas, muchas de ellas posiblemente proceden de Aragón, Cataluña, ¿no? De la corona de Aragón. Y son justamente de esos libros que ha dicho Miguel Ángel, de un libro que se llama La Hagadá, que es un librico que usan para la Pascua judía y donde ellos mismos se representan pues en diferentes escenas cotidianas y sobre todo se representan en la sinagoga. En la judería evidentemente aparecen los hombres porque las mujeres entraban en la sinagoga pero en una habitación aparte, y aparecen sobre todo varones, adultos, porque la mayoría están ya todos cubiertos, y podéis ver perfectamente, bueno, lo que era la tribuna desde la cual rezaban. Ya veis que está el lector en lo alto de una especie de armario, y sobre todo esta, que es espectacular, que ya la habéis visto, ¿de acuerdo? Con lo cual este sería el aspecto que tendría la sinagoga de Aguarón. Ellos perfectamente con barbudos, porque se dejaban las barbas crecer, ¿de acuerdo? Y el lector pues procediendo a leer, ahí tenéis la tribuna, etcétera. El judío jamás entiende rezar sin cantar y moviendo el cuerpo, siempre. Entonces, él entiende que Dios no le va a oír si no canta con salmodias. Nunca rezará así como nosotros, sino que debe cantar, que es la única forma de elevar sus plegarias a Dios. Orientado hacia Jerusalén, todo vía a Jerusalén, claro.
Bueno, pues bienvenidos al meollo del barrio de la Judería, ¿de acuerdo? No sabemos si en la época se le conocería como barrio de la Judería, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos sinagoga, callizos, los callizos que existían, las familias posiblemente la mayoría vivían más o menos concentradas en esta zona, pero tampoco sabemos si se llamaría... Sí, es verdad. No aparece nunca el término judería, pero sí que aparecen las confrontaciones judíos y cristianos. Es decir, en Gallizos, sinagoga alta, sinagoga baja, fundamentalmente judíos, pero también sabemos que algunas casas estaban también, quizá las de la periferia, ocupadas por cristianos. Es decir, no hay ningún problema, salvo en la sinagoga, en que hubiera esa convivencia, esa colindancia de unos y de otros. Es decir, mayoritariamente esto, pero también es una virtud que tenéis, igual que pasa en Luna, que no hay una judería estrictamente cerrada, sino que está también compartida. Aunque en las embocaduras de sinagoga baja, sinagoga alta y callizos, habría unos trenques, donde se cerrarían generalmente las embocaduras de las calles por la noche, o bien en los momentos más duros, como puede ser la Semana Santa, claro. Que ellos quieren intimidad, o sea, no son un gueto, sino un barrio con una configuración especial. Tienen el concepto de fachada. Ellos lo que odian es que tú atentes contra tu intimidad. Y la judería está hecha a imagen y semejanza de los hombres, es decir, se miden en codos. La carrera mayor, que sería la sinagoga alta y sinagoga baja, que en ese momento posiblemente se llamaría la carrera de la sinagoga, porque puede caber un carro, es decir, un mínimo de 8 codos. La baraja que esa, más o menos. Los gallizos tienen que ser de 4 codos como máximo y son propiedad privada. Solo pueden entrar los peatones. También se suelen cerrar con puertas. Y como no hay sentido de fachada, han pasado 500 años, lo que no puede permitir el derecho rabínico que tú veas la intimidad de tus vecinos. Nunca oirás que alguien está gritando a su mujer y viceversa, sino que se entra por gallizos, como bien ha dicho Antonio, muy pequeñitos, y se articulan en torno como un patio de luces. Un patio de luces andaluz o mudéjar, ¿no? Y desde ahí se accede a las viviendas porque la vivienda es sacratísima. El sentido de introversión es radical. La calle es únicamente para deambular, pero no para ver al vecino. Hay servidumbre, por ejemplo, de vistas. Si tú construyes un poquito por encima y le privas de vistas a tu vecino, el rabino te puede exigir que vuelvas a demolerlo. De vistas, de ruidos, por ejemplo, imaginaros que hay un judío aquí en Aguarón que tiene telares, que alguno de ellos tenía telares, y hace demasiado ruido y molesta al vecino, puede exigir que o reduzcas el sonido o que el telar lo lleves a otro sitio. Cerca de la sinagoga, en cierta medida, sinagoga baja, tiene que pasar un curso de agua, necesariamente, cerca de la sinagoga, una acequia. Una sinagoga no es una iglesia, es un lugar donde se estudia. Realmente donde solo puedes rezar es en Jerusalén. Por eso las sinagogas se tienen que orientar hacia Jerusalén, los rollos de la Torá. Bueno, las iglesias están orientadas hacia Oriente y las mezquitas, pues evidentemente están todas, si os dais cuenta, debajo de la religión es una pequeña pátina que debajo está paganismo, el culto al sol. La sinagoga es como un centro proteico, vamos a ver, es como una embajada, donde tienes todos los servicios. Vive el rabino, hay un mikveh, un baño ritual. Las mujeres sois impuras en determinado momento. El tabú de la sangre. Bueno, menstruación 7 días después de la menstruación sois impuras. Tenéis que ir al baño ritual. El baño ritual generalmente está en las dependencias. Está en las dependencias de la sinagoga, en un subterráneo, cerca de esa canalización de agua. Que evidentemente, si os dais cuenta, coincide. Porque además es necesario que la sinagoga esté cerca de un curso de agua porque eso purifica el pensamiento. Luego debe discurrir un curso de agua para alimentar el baño ritual, en que las mujeres deben ir antes de casarse para que sean puras, transcurrida una semana, o si han dado a luz, una semana más 30 días si son chicos, una semana más 60 días porque esa hija volverá a ser madre si han dado a luz. Y además, ¿qué tienen? Pues el lugar donde se reúne el aljama. Nunca entrarás a la sinagoga, nunca a través de la calle. Porque, como muy bien ha dicho Antonio, necesitas iluminación pero silencio. Habrá un patio interior en el que entrarán hombres y mujeres con una pila de abluciones. La necesidad del agua. Te debes lavar, las mujeres entrarán por una puerta y los hombres por otro. Nunca juntarlo porque la mujer es la antítesis de la sacralidad. La sala donde se imparte justicia, donde se reúnen los adelantados, es decir, el concejo. Suele haber, por ejemplo, columbario, corrales, quizá a veces un establo cerca para la carnicería. Es decir, la escuela de los mocetes. Aquí los chicos en Aguarón a partir de los 4 años van a estudiar para aprender a leer y escribir, las chicas no.
Las chicas aprenden las plegarias por el canto de sus madres. Los recuerdos más antiguos que tenemos suelen ser sonoros o acústicos. Y los judíos entienden que todo aquello que se aprende cantando se interioriza mejor. Luego tendríamos una sinagoga grande, pero que desde el exterior no la advertiríais. Con ese patio de acceso, las abluciones, hombres y mujeres por lado diferente, y con esa... Es como un concejo donde tienes todas las prestaciones que necesita un pequeño pueblecito, un pequeño barrio. Esto es un barrio medieval, ¿vale? Es un nuevo barrio. Esto es un arrabal que se construiría ya a finales del siglo XIV, que es cuando ha dicho Miguel Ángel, a partir de 1490, luego y muy importante la relación con las monjas. Las monjas, ya sabéis, o no sé si lo habéis leído, que hubo una época en la que el Papa las castigó y las expulsó de su monasterio Trasobares, vale, lo cerró, y ellas se vinieron a refugiar a Aguarón, porque Aguarón les pertenecía. Algún edificio tendrían, no sabemos dónde, si un castillo o un edificio, evidentemente sería un edificio de condiciones, y corresponde con la llegada de los judíos. Por lo tanto, está claro que las monjas propiciaron, al estar en Aguarón, pues evidentemente propiciaron la llegada de judíos y nació este barrio. Es un barrio nuevo, un arrabal, así que la calle era esto, una calle estrecha, una replaceta que quizás era un poco más pequeña de lo que hay, igual ha habido con el tiempo casas que se han tirado, y otra calle que evidentemente al final acaba siendo también estrecha, aunque con el paso del tiempo ha habido casas que se han retranqueado, ¿de acuerdo? Así que una y dos entradas-salidas. El barrio empezaría al lado de la iglesia, de la antigua iglesia y del cementerio, siempre evidente un poco vinculado con el poder al final de la iglesia, del control de la iglesia católica, y llegaría al final de la calle, ojo, no llegaría al final actualmente, porque acordaos que hay una acequia, que es casi las cosas más importantes que hay en Aguarón, ¿de acuerdo? En todos los pueblos. La acequia que coge el agua aguas arriba, donde estaba el antiguo molino, y que continúa evidentemente, y que muchos sabéis, esa acequia va por debajo de muchas de vuestras casas. Evidentemente los vecinos judíos, pues abandonaron el barrio porque se expulsaron en 1492, ¿de acuerdo? Y otros se cristianizaron y buscaron nuevos sitios, calle Mayor, otras calles, para presumir de nuevos cristianos. Y unos años después, más o menos en el siglo XVII, hacia 1600 y pico, llegaron nuevos habitantes, ¿de acuerdo? Y uno de los forasteros que vino, ¿de acuerdo? Su nombre no lo recuerdo, bueno, pero su apellido era Mendieta, ¿de acuerdo? Que a vosotros dirá Mendieta algo, pero no os dice nada en comparación con lo que fueron, ¿de acuerdo? Los Mendieta, ¿de acuerdo? Vienen de Vizcaya, ¿de acuerdo? Concretamente del pueblo de Balmaseda, ¿de acuerdo? No sé si habéis estado, Balmaseda es Vizcaya, ¿de acuerdo? Y era una familia que se hizo importante en el siglo XVI. Pero bueno, estas familias, pues evidentemente, las familias importantes, con dinero, etcétera, pues buscan negocios, y los negocios es, pues, matrimoniales, ¿de acuerdo? Con quien se casa, para ir, pues, incrementando, manteniendo el patrimonio. Bueno, pues hubo un Mendieta que llegó a Zaragoza, ¿de acuerdo? Y después, ese de Zaragoza, pues, era muy avispado, y no sé si usaba los corredores de bodas, pero evidentemente se enteró que, más o menos, así es, se pudo ser, se enteró que en Aguarón había una rica heredera, ¿de acuerdo? Que en Aguarón no tendría candidato suficiente, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 1600, por lo tanto tenemos una familia, pues quizás de carácter comercial, como eran estas familias. Los Mendieta, claro, venía de Vizcaya, y se encontró pues el negocio, evidentemente, pues casarse
casarse y quedarse en Aguarón, ¿de acuerdo? Y entonces justamente desde más o menos 1650 es cuando tenemos a la familia Mendieta en Aguarón y rápidamente empiezan a reproducirse, a casarse, ¿de acuerdo? Y se convierten en los principales propietarios de Aguarón, y junto con los Monterde y junto con los de Borda. Durante una serie de años, o prácticamente un siglo, pues van a controlar o monopolizar los cargos políticos, los cargos públicos, ¿de acuerdo? Los cargos públicos se elegían cada año, ¿de acuerdo? Y los pagaban en las arcas municipales, es decir, lo pagaban con los impuestos municipales. Antes no había ministerios, terrapentas. Por lo tanto, al final quedaba todo el negocio entre ellos, ¿de acuerdo? Controlaban los cargos, tenían el control de la tierra, y sobre todo los Mendieta también tuvieron muchos negocios, eran muy privilegiados porque tenían muy buen trato, un trato privilegiado con las monjas de Trasobares. Ellas estaban en el monasterio y se encargaban de cobrar los impuestos, ¿de acuerdo? Pero claro, las monjas no querían ser de Trasobares y encima enfrentarse con el pueblo que nunca quiere pagar. Así que se creó la figura del arrendador de impuestos. Y los Mendieta, evidentemente, durante muchos años optaron a eso. Y os digo lo de los Mendieta porque, bueno, sabemos que la casa de los Mendieta, por la M, evidentemente, de la fachada y por el escudo. Esta casa se conoce como la casa de los Esponera. Lo que pensábamos que era la casa de los Esponera ha sido la casa de los Mendieta durante 300 años. Ellos, los Esponera, venían de Zaragoza, pero realmente su familia en origen procedían de la zona de Híjar, Albalate, ¿de acuerdo?, del Bajo Aragón. Y esa familia, aparte de grandes terratenientes, se habían dedicado al ejército, ¿vale? Habían hecho carrera militar, pero a su vez los Esponera también emparentaron con otra familia importante, que eran los Ortiz de Urbina. Es decir, que durante una serie de generaciones fueron coincidiendo que las herederas eran mujeres, las Mendieta, y al final fueron emparentando con familias de fuera, pero que tenían evidentemente carreras políticas, militares, etc. Bueno, sabemos fundamentalmente que son los Mendieta por el escudo. Un escudo de armas que si lo buscáis en Google os va a poner que es el escudo de los Mendieta. Hay alguna versión, ¿de acuerdo? Porque evidentemente van emparentando y hay algún cambio. Pero da igual donde miréis, en Vizcaya o en Zaragoza, si los hubiera, que el escudo prácticamente es el mismo, ¿de acuerdo? Siempre aparece en el lado de la derecha un árbol frondoso, un árbol verde, ¿vale? Porque está florido, puede ser una carrasca, con un perro atado, a veces un jabalí, ¿de acuerdo? Pero en este caso, las últimas versiones, es un perro atado al árbol, símbolo de, pues como de control, ¿de acuerdo? Un perro amaestrado, protector del territorio, ¿de acuerdo? De la propiedad, pero al mismo tiempo fiero, porque tiene que estar, bueno, sabéis, ¿no? Puede representar un perro de caza, ¿de acuerdo? Pero agarrado, ¿vale? Y luego el castillo y sobre todo esas 5 piezas que hay abajo, que aquí se les representa como 5 frutas, pero que realmente en origen son como 5 pétalos de hiedra, ¿de acuerdo? Pero es que lo curioso es que en Aguarón no solamente hay un escudo de los Mendieta, ¿vale? Sino que hay 3. En la calle El Piquete hay un escudo que queda oculto porque está encalado y es el mismo que este. Pero hay otro, ¿de acuerdo? Hay otro en la calle Mayor. Ojo, es raro que en un pueblo prácticamente, bueno, hay algún escudo más, otro más también en la calle del Piquete y el de los Miranda, pero de 5 escudos que hay en Aguarón, 3 son de esta familia. Son del siglo XVII-XVIII, ¿de acuerdo? Pero ojo, no todo el mundo, por muy rico que fueras, podías tener derecho a escudo. Solamente tenías derecho a escudo si el ministerio, el gobierno o el Consejo de Castilla, acordaos ayer, te daba el derecho de ser infanzón, ¿de acuerdo? Esto significa que el propietario de esta casa, su pariente allá y su pariente allá, porque posiblemente son diferentes parientes y diferentes generaciones, pues tuvieron el derecho de infanzonía. Lo tuvieron porque lo pelearon, ¿de acuerdo? Hemos estudiado, porque se conservan en varios archivos, los expedientes judiciales, más o menos se puede decir, expedientes por los cuales una serie de primos, porque estas familias siempre estaban emparentadas y se casaban entre ellos continuamente, una serie de primos, oye, vamos a pedir el derecho de infanzonía porque nuestro bisabuelo
que vino de Vizcaya y vivía en Zaragoza, ojo, ya lo tenía. Así que durante una serie de años, creo que hay 2 o 3 expedientes, quizás las 3 casas, ¿de acuerdo?, pelearon para que desde la capital les dieran el título de infanzón. ¿Y por qué infanzón? Porque los infanzones no pagaban determinados impuestos. Curiosidades con esta familia, las familias poderosas. Generalmente, desde hace muchos siglos, para casaros por la iglesia tenéis que haber pasado 3... Muy bien, 3 amonestaciones. Pues os puedo asegurar que yo, revisando en el archivo parroquial los registros de matrimonio de los Mendieta, también de los Monterde y tal, pues en la mayoría de ellos tienen indulgencia del señor arzobispo y solamente tenían una amonestación y rápidamente ya se casaban, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque eran primos, en su mayor parte de los casos siempre son primos de tercer grado, o sea, lo tenían todo controlado. Ya sabéis que al casarse el patrimonio se repartía, con lo cual ya lo calculaban para casar con un tercer primo, y evidentemente el arzobispo eran muy cristianos, eran muy piadosos, entonces el señor arzobispo se lo permitía. Ya sabéis que los Mendieta emparentaron con los Monterde, de acuerdo, y es una de las personas más importantes, se cree, para la construcción de la iglesia de Aguarón, o para que la iglesia sea tan grande, porque cuando se construyó la iglesia de Aguarón había 800 habitantes. Pues bueno, pues evidentemente es porque había alguien, un político, alguien influente. Bueno, pues ese era un nacido de Aguarón, que era Miguel de Monterda y López de Ansó, que no fue político, sino que fue eclesiástico. Hizo una carrera eclesiástica muy importante, se fue a Calatayud, tenía muchísimos amigos y buenos amigos, ¿de acuerdo? Pues aquí tenía a su hermano, que era el alcalde, a su familia, etcétera, y evidentemente influyó para que la iglesia fuera grande. Y si encima le fastidiaba a las monjas, perfecto. Porque claro, todos vivían de lo mismo, todos vivían de los impuestos de vuestros antepasados, así que al final, porque evidentemente eran muchos para vivir de lo mismo. Los infanzones y la iglesia y los nobles, ¿vale? Eran los que no pagaban impuestos, así que al final... Solamente deciros un poco el tema de la calle nueva, ¿vale? Generalmente en otros pueblos se sabe que siempre hay calle nueva en barrios en los que había en principio judíos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está claro que cuando se quedaron sin judíos este barrio, vinieron nuevos habitantes, pues claro... los nuevos habitantes no querían seguir pasando por el callizo que os he dicho, que está aquí detrás, ¿de acuerdo? Se conserva. Sino que pidieron, pues comprarían casas o las expropiarían y levantaron una casa casualmente enfrente a otro caserón, ¿de acuerdo? El caserón de los Miranda, ¿vale? O sea que un poco, evidentemente está un poco vinculado. El barrio se abandonó, pero evidentemente vino gente nueva, el pueblo siguió prosperando, ya veis cómo prosperó, ¿de acuerdo? Se construyeron nuevas casas, los Mendieta ya nadie se acuerda de ellos, pero el pueblo sigue adelante, evidentemente. Y nada, vamos a aprovechar un poco esa calle nueva que se abrió, pues un poco para ver que la historia continúa y que el futuro siempre es mejor que el pasado, ¿de acuerdo? Para continuar, ¿eh? No decíamos que continuamos sobre la